encabezamos la apertura de las actividades por día de la Semana del Economista Peruano. Hoy día empieza un gran taller con respecto a lo que viene a ser un taller muy dinámico que nos va a contar el economista Jorge Rivera con respecto al impacto de la pandemia y sus consecuencias en la economía peruana. Hablar de la Semana Economista nos van a participar diferentes ponentes y por lo tanto doy aperturado en estas actividades de la Semana del Economista. Espero que lo pasen bien con los diferentes talleres que nos van a acompañar este lunes 7 al 11 de abril del año 2025. Por lo tanto, aperturo las actividades y le damos pase al economista Jorge Luis Rivera. Adelante, Jorge Luis. Muchas gracias, colega Máximo Damián. Buenos días con todos. Eh, bueno, yo quiero empezar agradeciendo que me den este honor de dar inicio a esta Semana del Economista por parte de Estudios Econométricos SAC, ¿no? Y francamente es para mí un privilegio, pues, iniciar este ciclo de conferencias. Eh, Bueno, voy a empezar, sin más preámbulos, voy a compartir mi pantalla para tocar el tema que me he propuesto o que me he propuesto hacer para esta Semana del Economista. Bueno, ya hemos sido presentados. eh, Vamos a hablar sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía peruana. Yo quiero empezar con una breve introducción, ¿no? Bueno, muchas veces se dice, pues, o hay un viejo dicho que dice, eh, recordar es vivir, pero para este caso de la pandemia del COVID-19, recordar es una pesadilla. Y uno se pone a reflexionar al inicio de esta y al final de esta. Fue un castigo divino. A veces no sirve, a veces yo digo a unos colegas, no sirve burlarse mucho de algunas religiones, ¿no? O de todas las religiones. Eh, las escenas dantescas que hemos visto, para todos nos trae esos feos recuerdos, es la famosa cuarentena, ¿no? Y yo lo comparo con esa mítica película Los 10 Mandamientos, cuando el ángel exterminador va puerta por puerta y elimina, pues, sobre todo a los primogénitos, ¿no? Eso más o menos se asemeja con lo que, al menos yo lo semejaba eso con cuando vivimos la cuarentena, ¿no? Y bueno, y ahí vemos pues que esta escena del COVID-19 que vemos acá, andar con mascarillas, no fue la primera vez que lo hicimos, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Un momentito, no quiere pasar. Allá, ya. Revisando, bueno, lo que yo les voy a presentar es un dossier que vine haciendo desde el inicio de la pandemia, ¿no? Recopilando todos los documentos, todo lo que se hablaba de la pandemia, ¿no? Y claro, todos hacíamos referencia a siglos anteriores, ¿no? Si había habido pestes mayores o peores que la actual, ¿no? Entre unas tenemos pues la peste negra, ¿no? Que acabó con la vida de entre 75 millones y 200 millones de personas en todo el mundo. Eso hablamos del siglo XIV, ¿no? Después tuvimos, hace poco, nada más del siglo pasado, la pandemia de la gripe española, ¿no? Que se dio entre enero del 18 y diciembre del año 1920, ¿no? Ahí fueron infectados cerca de 20 millones de seres humanos. La población mundial era en ese entonces 1.600 millones. Hoy somos casi 7 millones, 7 mil millones, ¿no? Bueno, la pandemia tal vez ha disminuido un poco esto, ¿no? Como decía, ¿no? Esta pandemia es la más es la más reciente, ¿no? La gripe española, pero que no se generó en España, sino en casas de Estados Unidos. Hay una pequeña reflexión, ¿no? Siempre los países desarrollados o los más ricos, vamos a decirlo así, son una especie, siempre practican una especie de racismo, ¿no? Por ejemplo, para la pandemia española, ¿por qué en España, no?
pero en realidad esta pandemia se originó en Kansas, en Kansas, Estados Unidos. Yo lo comparo pues con la crisis asiática. La crisis asiática en realidad no se inició en, ¿cómo se llama? En el sudeste asiático, sino en Estados Unidos también, pero sin embargo, siempre nos echan la culpa a nosotros, cuando somos países menos desarrollados, ¿no? Ahora yo tengo pues bueno, ya podemos decir ahora que la primera pandemia del siglo XXI ha sido pues esta de COVID-19, ¿no? El origen de esta pandemia fue a fin del año 1919, donde se detectaron los primeros brotes infecciosos en la provincia de Wuhan, China, ¿no? El COVID-19, como así se le conoció a una nueva variante del coronavirus, fue declarado como pandemia el 30 de enero del 2020 por la Organización Mundial de Salud. En el Perú fue declarada como tal el 6 de marzo del 2020. ¿Cuántos fallecidos generó pues el COVID? Así medimos el impacto, ¿no? A nivel general de las pandemias. A nivel mundial fueron 6,3 millones de fallecidos, ¿no? Hasta el, hasta el 12 de junio del 2022, ¿no? A nivel nacional, o sea, a nivel de Perú, bueno, se infectaron 3.703.751. En este caso hablamos de, de exámenes confirmados de COVID-19. Y murieron cerca de 213.731 muertos relacionados con el virus. También debemos medir pues la letalidad del virus, ¿no? ¿Cuán letales son los virus frente sobre todo a las guerras mundiales, como hago acá con respecto a la gripe española, ¿no? Que fue entre 1918 y 1920, como decía, cuando acá está un poco equivocado. Se estima que causó entre 20 a 50 millones de muertes a nivel mundial. Estimaciones más conservadoras es de 30 millones, ¿no? El número de muertos por la Primera Guerra Mundial, aquí lo comparo, entre 1914 y 1918, también una guerra hace casi un siglo, igual que la gripe española, se estimó pues en 17 millones los muertos. Vean la gran diferencia, ¿no? A pesar de las cifras más conservadoras. Bueno, acá les alcanzo las cifras desagregadas de la pandemia a nivel mundial, ¿no? Esto es hasta el 12 de junio del 2022, que prácticamente se pagó en seco la pandemia. Este gráfico también nos ayuda, eh, eh, nos ayuda bastante, ¿no? Puedo decirles que no quiero para no entrar en muchos detalles, que si el virus llegaba a la tercera etapa, bueno, ahí estamos hablando de era una fase hiperinflamatoria, ¿no? Los economistas que entendemos que es hiperinflación tenemos la idea de lo mortal que es. Pero acá el detalle es de que acá en la fase 2 nos señalaban los médicos o los especialistas donde hubo problemas para el tratamiento del COVID-19. Mucha gente no quería ir a los hospitales, bueno, yo también no quiero ir a los hospitales y se automedicaba y como vamos a ver más adelante, se proponían placebos o, o medicinas que decían que era la salvación y por eso decían los médicos que generalmente la gente llegaba en el estadio 2 nunca iban los pacientes nunca iban desde este estadio, ¿no? Por eso era más difícil tratarlo, sobre todo en esta parte de 2B, ya, ya no eh, llegaban, bueno, evitaban el hospital, pero no evitaban la muerte, ¿no? Al llegar al estado 3 era bien difícil evitar la muerte acá. Bueno, ahora vemos los efectos de la pandemia en el Perú, ¿no? Específicamente en el Perú, ¿no? Lo que más prevaleció en la pandemia, por el caso peruano, fue la escasez de oxígeno, ¿no? Además de la falta de infraestructura hospitalaria. Este fue un problema también acá en Ica, ¿no? El Colegio de Economistas ayudó a instalar una pequeña planta de oxígeno aquí en Ica, ¿no? Bueno, en el caso peruano se dio lo que conocemos como la emergencia sanitaria, ¿no? El Estado declaró el estado de emergencia nacional y cuarentena obligatoria el 16 de marzo del 2020, ¿no? Implementó el toque de queda. Bueno, un toque de queda no es tan real, vamos a decir, una limitante para salir la gente, pero los toques de queda, bueno, yo he vivido toque de queda en épocas militares, en época de la dictadura, simplemente si tú sales te matan. Bueno, acá no llegamos a ese extremo, ¿no? Lo que sí parece que pasó en China.
También se usó obligatoriamente las mascarillas, también por recomendación de los especialistas chinos. Nosotros al comienzo no usábamos mascarillas, pero después fue obligatorio. Se cerraron los centros de atención primaria, ¿no? Esto tiene que ver pues con la falta de infraestructura en nuestro país. Tenemos que concentrar todos los recursos humanos sabidos por haber en los hospitales para que atendieran el- los efectos pues, del virus. Y, y acá también esto es importante para nuestra economía, hubo restricción de movilidad con sistemas de pases laborales y días específicos para salir. Tal vez conversemos más. Ahora, esta es la información que recopilé o que iba recopilando a medida que se iba desarrollando el COVID-19. Eh, Acá lo tienen por semanas y acá muestra, pues, podemos agregar curvas, vamos a decir, como la normal, pero la parte más fuerte, la mayor incidencia fue pues en este periodo que ven acá. Estos son por semanas en el año 2020, ¿no? Acá ustedes pueden observar que a partir del 2021 comienza a bajar esta incidencia, ¿no? Bueno, esto no he podido hacerlo en en otras aplicaciones que he realizado, pero acá sale el porcentaje, ¿no? Que eran altos, ¿no? Significativos, cada semana que pasaba y los casos confirmados del COVID-19. Aquí se ve, pues, que a medida del año 2021 se paga en seco el COVID, ¿no? Aquí están los fallecidos. Acá también vean el nivel de incidencia o la evolución de los fallecidos, ¿no? Que iban en, en orden ascendente, pero acá muchas veces tiene que ver con el clima, ¿no? Porque sobre todo en la época de invierno estábamos encerrados y se daba mayor incidencia de la COVID-19, ¿no? Eso también es una cuestión discutible. Acá también se ve, pues, que ya los fallecidos fueron disminuyendo a medida también que se iba viendo cómo combatir realmente el COVID-19, ¿no? Y también fue parado en seco acá ya se ve una disminución significativa, fue parado en seco por la vacuna en 2021. Acá podemos ver la incidencia del COVID-19 por regiones, ¿no? Eh, Tenemos pues, perdón, por regiones naturales en el Perú, ¿no? Tenemos la costa, donde hay la mayor incidencia, la selva es el segundo en incidencia y la sierra, ¿no? Por eso digo a veces, y después tal vez eso también es para los especialistas, se descubrió pues que al menos al aire libre pegan menos los contagios, ¿no? Y la sierra no viven tan hacinados como en la ciudad, ¿no? Lo mismo pasa en la selva. Y en el ámbito rural y urbano vemos pues que en el sector urbano la incidencia es mayor, ¿no? La evolución fue mayor de funciones, ¿no? Y en el sector rural, como decía, ¿no? Por su modo de vida, bueno, o el ambiente también, ¿no? Abierto, no hay mucho hacinamiento, no eran tan fuertes los fallecimientos. Esto es lo que nosotros los economistas le llamamos eh, una curva de Pareto, ¿no? Esto es lo que apliqué dentro de las mismas cifras que nos daba el MINSA, ¿no? De los casos. Bueno, esto lo hizo el doctor Ugarte, ¿no? Ugarte es el señor Pareto que ve la incidencia, la relevancia por cada región, ¿no? Acá esta curva nos señala, Ricardo, ¿no? Por ejemplo, esto lo vi el 27 de agosto. En Lima representaba el 44,2% de los casos con COVID-19 en nuestro país, mientras que en Ica representaba el 3,2% del total. Acá, yo soy de Ica, pues casualmente por eso me preocupaba por eso. Sin incluir sin incluir los contagiados en Lima, Ica representaba el 5,7%, o sea, es decir, sin tener en cuenta Lima la incidencia ahí queda 5,7%, ¿no? Y así pueden ver ustedes regiones por región, de acuerdo a la región que se encuentra. O sea, Ica se encontraba entre las 10 primeras regiones, ¿no? De incidencia. Y la tasa de letalidad era 7,3%, una de las más altas. Uno de los problemas también del COVID-19, que incidían en sus efectos, es la automedicación. Es una costumbre de nosotros los peruanos que nos automedicamos. Y no falta, pues, los traficantes siempre de las necesidades humanas, ¿no?
de la necesidad humana, ¿no? En este caso se apareció la famosa ivermectina, que primero era anti-COVID, después ahora es anticancerígeno, para ver, darse cuenta de la falsedad. Este colega es economista y vendía una especie de desinfectante, ¿no? Y a nivel de Cuba también se nos vendía algo que se creía ya la cura definitiva, pero no era falso, como vamos a ver más adelante, ¿no? Generalmente los remedios que nos dan eran desinfectantes, ¿no? Otros eran antibacterianos, ¿no? Pero no antivirales, ¿no? En algunos casos producía edema pulmonar, pero la gente, como dice, en su desesperación, toma lo que sea con tal de no morir, ¿no? O se esperanza en algo. Entonces llegamos a las vacunas, ¿no? Para bajar estos efectos de la pandemia, ¿no? La vacuna, pues, es uno de los grandes triunfos de la humanidad, quieran o no, pero lamentablemente en esta parte que surgieron los antivacunas, ¿no? Que es otro mal metal de la humanidad, que no es novedoso, ¿no? Estamos hablando del siglo antepasado, del siglo XVIII, no, XIX, perdón, en que también cuando se hablaba de las vacunas, también había gente antivacunas, ¿no? La vacuna, pues, contra la viruela, contra la polio, todas esas cuestiones, siempre han tenido detractores, ¿no? ¿Por qué no iba a ser así lo mismo en COVID-19, ¿no? Lamentablemente eso se infundió, ¿no? Por eso acá hay una vacuna, la mejor vacuna para los antivacunas es esto, ¿no? Insertarles conocimiento, ¿no? Pero no faltó tampoco, también a nivel nacional en nuestro país, inclusive en canales de televisión, tanto en línea como bueno, felizmente más en línea, que también se dedicaban a promover estos movimientos antivacunas, ¿no? Es gracioso esta entrevista en que un doctor decía pues que esto no tenía, que porque tenía 30 veces de eficacia no era válida la vacuna, ¿no? Bueno, ahora veamos el impacto en la economía peruana, ¿no? Pero veamos las medidas económicas que se implementaron para atenuar el impacto de la pandemia, ¿no? Se implementaron bonos económicos de emergencia, ¿no? Se hizo un programa de Reactiva Perú, o sea, una vez que pasara la pandemia, ya se estaba pensando pues cómo reactivar la economía. Se hizo un fondo de apoyo empresarial, el famoso FAE, todas las empresas, inclusive las MIPES, ¿no? Recibían préstamos con devolución con tasa de interés ínfimo, ¿no? Se surgieron las planillas empresariales, por ejemplo, para los que ganaban menos de 1.500 soles en el sueldo, ¿no? En empresas donde se ganaban 1.500 soles mensuales o pagaban menos de 1.500 soles. La suspensión perfecta de labores, o sea, como yo decía, una forma disfrazada de decir un despido temporal perfecto, ¿no? O sea, dejaban de trabajar. Sí, también pues las empresas, ¿qué podían hacer, no? Si no tenían ingresos con el impacto económico si del confinamiento, todo disminuyó recursos humanos y también en masa de consumidores para otros sectores económicos, ¿no? Eh, También se postergó o fraccionó las obligaciones tributarias para empresas y personas, ¿no? Se subieron, se hicieron subsidios para servicios básicos, ¿no? Como la luz, el agua, ¿no? También se dio medida del Banco Central de Reserva, ¿no? Bajó la tasa de referencia el mínimo histórico posible, 0,25%, ¿no? Bueno, bueno, acá una pequeña reflexión, un problema general y que no ayudó mucho fue la informalidad en nuestra economía, ¿no? 70% de nuestra economía seguía por la informalidad. Por eso yo digo que esto corresponde a una investigación aparte al respecto. Reasignación presupuestaria. Se reasignó pues el presupuesto de nuestra república, ¿no? Dentro de las medidas de emergencia tomadas por el gobierno en ese entonces. Se autorizó al Poder Ejecutivo a realizar modificaciones presupuestales en el sector de protección a la salud, la protección social y el estímulo económico, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas aprobó varios decretos de urgencia para ampliar el presupuesto público, no había créditos suplementarios, destinando recursos adicionales principalmente al sector salud. Se creó un fondo especial para financiar la adquisición de equipos médicos, implementación de hospitales temporales y contratación de personal sanitario. Se concentró pues casi todo para el sector salud. Acá tenemos pues cómo afectó, ¿no? Nuestra economía venía de una recuperación, ¿no? De un crecimiento, un alto crecimiento. Nuestra economía se desaceleró a partir de esta época y hubo una recuperación. Pero por la crisis política, esto poco a poco también fue decayendo
fue desacelerándose y justo nos tocó la pandemia en ese periodo, por eso la caída también fue altamente significativa, ¿no? Este es a nivel de millones de soles, ¿no? Nuestro PBI a nivel de millones, miles de millones de soles, ¿no? Y bueno, el efecto rebote pues nos llevó a cierta recuperación de nuestra economía, pero a partir del 2023 hemos volvido a decaer, ¿no? También por la crisis política, ¿no? Digamos, ¿no? Bueno, en esta época hubo un golpe de Estado y generó pues incertidumbre y conflictos sociales que generaron esta disminución, ¿no? Casi lo mismo sucedió durante el COVID-19, también hubo conflictos sociales, no crean, por eso las pandemias también crean conflictos sociales. Por ejemplo, acá, ojalá, también es materia de otra investigación, como todo ese portador generaban empleo, pero generaban también conflictos, crisis social. Acá vemos pues el PBI por sectores, ¿no? El sector servicios sí tuvo cierta resiliencia porque acá se generaron otras formas de ingresos, ¿no? Por eso la caída no fue tan fuerte como los sectores que necesitaban efectivamente cierto hacinamiento, como la minería, por ejemplo, ¿no? Esto vamos a ver más adelante, que generó ayudó a que sea caída fuerte, ¿no? En el sector manufactura también hubo una caída fuerte, porque como yo decía, ya estaba en caída, ¿no? No estaba, como ven acá, la curva no era tan ascendente, por eso la caída también fue significativa, pero no tan fuerte. Pero también tuvo incidencia en el crecimiento de nuestra economía en esa época. También experimentó un crecimiento, pero parece que se viene algo peor que la pandemia, ¿no? Eso también va a ser una discusión en el futuro. Los famosos aranceles están trastocando la economía mundial. Bueno, acá vemos pues el crecimiento por sectores, ¿no? Este es el Producto Bruto Total, creció casi menos 11%. Acá vemos pues los extractivismo, pues minería y agricultura, o sea, atenuó un poco en la caída de nuestro Producto Bruto Interno, ¿no? Lo que sí contribuyó bastante fue la parte de transformación, ¿no? Bueno, tuvo una incidencia fuerte, fue la parte de transformación, o sea, manufactura y un poco, no mucho el sector servicios, el comercio. Ahora, dentro de los sectores productivos, acá yo he tomado la tasa de crecimiento de la agricultura, que como ven, dése cuenta, es el único que crece. En el sector de agricultura o agropecuario es el único que crece, ¿no? Mientras que la extracción, la minería o sea, en el sector de energía del petróleo o gas, es el que es el que, perdón, no, perdón, un momentito, bueno, la agricultura creció, pero bueno, acá, bueno, no decreció tanto como, la agricultura no decreció tanto como la manufactura, ¿no? Pero el sector extractivo sí se mantuvo, ¿no? Positivo, porque nosotros somos minerales, a pesar de todo se dejaba de exportar, ¿no? Grandes cantidades de, de minerales. Dentro del sector servicios, y que está ligado al sector, fue los que sufrieron más la incidencia del COVID-19. Acá vean la tremenda caída del sector alojamiento y restaurante, que está ligado al turismo. Ahora, dentro de la pobreza, estábamos disminuyendo la incidencia de la pobreza en el Perú, pero sin embargo, se recuperó significativamente o se incrementó significativamente la pobreza, llegando al 30%, de 20% que estábamos subió, ¿no? Lo mismo, la extrema pobreza, estábamos ya en franca disminución, pero volvió a crecer, ¿no? Y un poco que se mantiene en los últimos años. Inclusive ha aumentado la extrema pobreza en el país. Bueno, acá he visto también el impacto de la economía regional, acá también tomo la producción total, acá disminuye eh, menos 11,6% el PBI, es grande con respecto al nacional, al promedio.
para el caso del sector agropecuario, acá vemos que el decrecimiento no fue tan fuerte como vimos anteriormente, ¿no? Y para el caso de petróleo y minería, aquí sí fue fuerte en Ica, ¿no? Sí fue fuerte la caída, menos 15% con respecto a lo que hemos visto anterior. La manufactura, bueno, también cayó significativamente, para el caso de Ica. Alojamiento y restaurantes también cayó, ¿no? Bueno, y acá tenemos comparado con el- la pobreza de Ica, pobreza monetaria nacional con Ica. Acá vemos pues que Ica estaba ya en una cifra de disminución de la o de incidencia de la pobreza, ¿no? Y bueno, ya ha vuelto a subir, ¿no? A ver, hay que ver también, bueno, hay que ver también, ¿no? Si realmente son estas cifras, se acercan bastante a la realidad después de la COVID, ¿no? Entonces lo que nos queda acá es ver eh, eh, acá, por ejemplo, en el caso de la pobreza, tanto nacional como regional, ¿no? Es que podemos decir en este sentido de que pese a esta disminución, sobre todo en 2023 aumentó, como dijimos, por los conflictos sociales, pero lo que también los últimos estudios que está haciendo el INEI a nivel nacional es sobre la vulnerabilidad, frente a la vulnerabilidad de la pobreza monetaria, ¿no? Eh, la vulnerabilidad pobreza monetaria, o sea, gente que puede pasar a la pobreza, ¿no? En un momento a otro. Bueno, en el caso de ICA, pues vimos, y también a nivel nacional, la crisis alimentaria, ¿no? Evaluamos, pues, la, la producción alimenticia en ese año y también la economía familiar, la agricultura familiar, ¿no? Que son los que producen más alimentos, ¿no? Acá también vemos, pues, los mercados de abastos tuvieron problemas, pues, no se dejaba entrar mucha gente porque generaba hacinamiento. Una de las alternativas que se dio y que el Colegio de Economistas también contribuyó o apoyó fue los mercados itinerantes, en que los vendedores pues se acercaban, estaban lo más cerca posible. El Midagri pues llevaba mercadillos ambulantes o rodantes para vender los insumos alimenticios, ¿no? Y aquí entremos en algunas reflexiones finales, ¿no? Después de la pandemia, todavía seguimos con la mentalidad hospitalocéntrica. Seguimos descuidando la atención primaria, ¿no? No nos preocupamos, de hecho, más nos preocupamos por hacer hospitales. Es el caso particular de ICA, que, que más se dedican los gobiernos regionales, en su proyecto de envergadura quieren ser hospitales, ¿no? Eh, bueno, las medidas económicas no pudo evitar la contracción económica, ¿no? Pero, pero a pesar que fue una de las más severas de la región, ¿no? Sin embargo, y esto no hay que negarlo, sentaron la base pues, para la posterior recuperación económica, como hemos visto, ¿no? Ahora, otra reflexión es que la economía, pues, a nivel mundial, a nivel nacional, no puede ser la misma después de la pandemia, ¿no? Hemos visto, pues, casos en que ya más nos preocupamos, pues, no nos preocupamos por hacer una economía circular o una economía que evite pues depredar los bosques, los animales. Entonces, hay alternativas, pues, la economía verde, la economía. Esta es una discusión que hemos tenido pues en el último Congreso Economista que se realizó en la ciudad de Cajamarca el año pasado. Eh, la experiencia de ICA, la economía regional, por ejemplo, eh, nos muestra que debemos buscar que integrar la actividad agroexportadora con la producción alimenticia familiar o la agricultura familiar. Esa es la idea principal que se tiene. Bueno, eh, aquí yo creo que esto cabe, sobre todo cuando vamos a cuando enfrentamos la vacuna, ¿no? Nos dimos cuenta de algo, ¿no? Que la ciencia avanza a paso de gigante, bueno, la ciencia corre más rápido, eso que hemos visto con los antivacunas. Lamentablemente Facebook, el Instagram, todos esos, en lugar de ayudar,
¿no? Ha potenciado pues a los antivacunas, ¿no? O los anticiencia, o los pseudocientíficos. Esto ha sido dicho esto calza bastante, dicho por Isaac Asimov. Es un novelista de ciencia ficción y cómo ha acertado para esta era, ¿no? Finalmente, ¿hemos aprendido la lección? Esto es lo que cabe en la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, colega Jorge Rivera, por su excelente participación. Hoy día aperturamos pues la Semana del Economista y nos vemos en las próximas actividades programadas de acuerdo a estudios econométricos en el marco de la Semana del Economista. Hasta luego, estimado Jorge, y también a los participantes en hoy día, lunes 7 de abril del año 2025.